Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto estar aquí en Mega TV conversando con la gente. Traemos gente de la cultura, de la política, del deporte, de las empresas, pero también solemos abarcar el tema de las adicciones. Ese tema que a veces es un tabú, que a veces no se habla con la suficiente profundidad que merece, o que otras veces se prefiere no hablar. Mejor no hablar de ciertas cosas, decía un famoso cantante argentino en los 80. Es mejor hablar para nosotros de esto porque vamos a ver que hay posibilidades de recuperación, vamos a ver que es necesario que inclusive a nivel gubernamental, además de privado, se enfoque esto con seriedad. El invitado se llama Santiago Orbés. Él es un adicto rehabilitado que vive en sobriedad desde el 2008 y que a partir de esa experiencia también inició un trabajo de acompañamiento de adictos, de rehabilitación, un trabajo que mezcla lo profesional con lo humanitario y que enfoca el tema con un problema de salud bastante grave, progresivo, mortal, como todos sabemos. Vamos a conocer una breve semblanza de él y comenzamos a conversar la noche con Santiago Orbés aquí en la noche de Mega TV. Santiago Orbés. Santiago es rehabilitado y vive en sobriedad desde el año 2008. Su propia historia de superación marcó el inicio de un camino que transformó en misión de vida. En 2010 recibió el alta y decidió dedicar su experiencia a la prevención y al tratamiento de las adicciones, trabajando en educación, concientización y acompañamiento a familias. Con el compromiso de brindar respuestas concretas, en 2018 abrió su primer centro de rehabilitación en la provincia del Chaco. Desde entonces, el proyecto creció con nuevas sedes y expandió su labor hasta Paraguay, donde continúa acompañando procesos de recuperación. Hoy lidera un equipo que trabaja con una metodología profesional y profundamente humana, enfocada no solo en tratar adicciones, sino en reconstruir vidas y fortalecer familias. Esta noche conversamos con Santiago Orbés. Ya estamos con Santiago en estudios. Primero, bienvenido, gracias por estar acá, Santiago. ¿Cómo estás? Gracias, Mario, por la invitación. Muy bien, la verdad que agradecido de poder estar acá acompañando y por sobre todas las cosas concientizando de una problemática tan severa como es la adicción. Voy a decir Orbés o Orbés. Orbés u Orbés no hay diferencia. No hay mucha diferencia. Claro, veía acá al inicio y lo mencionaba que sobrio o limpio, como también se dice, desde el 2008. Evidentemente, conocer el proceso de adentro. ¿Y por qué decidiste volcarlo eso después a tu actividad profesional? Bien, a mí me tocó estar en un proceso de rehabilitación dentro de una institución en la provincia de Buenos Aires durante 32 meses, a los 18 años, en el año 2008. Y a partir de allí empezó un proceso de conocimiento, un proceso de amor propio, un proceso que es lento, pero que me ayudó a salir adelante y que hoy por hoy es gracias a lo que estoy parado y gracias a lo que pude dedicarme a ayudar a otras personas. La problemática llegó a mi vida muy temprano, desde los 12 años. Entonces, cuando yo ingresé a esta institución, empecé a ver llegar mucha gente de mi región, del litoral argentino, de Chaco, de Corrientes, Ajá, de Formosa. Y fue así que se me prendió de alguna forma una lámpara y yo dije, ¿cómo puede ser que todos nosotros tengamos que hacer 1.200 kilómetros para poder rehabilitarnos? claro. Claramente es porque no encontramos respuesta en nuestra zona, porque no había alguien que cuando uno toque la puerta le diga, es de esta manera, es una enfermedad, necesitamos apoyo de la familia, necesitamos acompañamiento de referentes. Bueno, un gran conocimiento de la problemática fue lo que me prendió de alguna forma la lámpara para decir, nosotros tenemos que ayudar a la gente en nuestro lugar, que pueda llegar en un colectivo a 15 minutos de su casa para poder concientizarse, para poder informarse y ni hablar de poder rehabilitarse posteriormente. Claro, y eso entonces te trae hasta Resistencia Chaco. Así es, yo me rehabilité en Buenos Aires y luego de la rehabilitación en el año 2010 empecé en Resistencia Chaco a
brindar información, hablar en colegios, hablar en iglesias, a concientizar sobre la enfermedad, porque la realidad es que todavía no se conocía mucho y no se hablaba de una enfermedad, se hablaba mucho de problemas de conducta, se hablaba de problemas de adolescencia, se hablaba de que ya en algún momento solo va a dejar un hijo, un familiar, un ser amado, solo va a dejar, y así volví a mis pagos a concientizar, a contar mi historia, a hablar de esta enfermedad, a acompañar procesos a otras familias, porque en ese momento todavía no había una institución. Entonces nosotros acompañábamos familias de hombres, mujeres y niños fuera de la provincia a hacer una rehabilitación. A ver, interesantísimo este marco referencial para entender quién es Santiago, pero también para entender la enfermedad. Se dice enfermedad crónica, progresiva, que puede ser mortal. También asusta un poco el concepto de que uno no se cura de esta enfermedad, pero sí puede pasar sobrio el resto de su vida con ciertos mecanismos, conductas, ejercicios, herramientas, ¿no? Es todo un acompañamiento global. ¿Cómo vos definís en qué momento una persona puede comenzar a recuperarse? ¿Qué tiene que hacer? La realidad lamentablemente del adicto es que por sobre todas las cosas niega su enfermedad. Niega y trata de ocultar en la mayoría de los casos. La enfermedad de la negación. Exactamente. Entonces, para nosotros es sumamente fundamental el trabajo de la familia, el trabajo de actores externos que generen cierta incomodidad. Porque hace poco escuché una frase muy clara sobre esta enfermedad que dice: adicto con casa y comida, adicto toda la vida. Me gusta la frase. Entonces, claro, es muy fácil. Exactamente. Cuando no hay un cambio, cuando la persona que sufre la enfermedad en primera persona no ve que los roles en su familia cambian, que el funcionamiento familiar no cambia y que todo da igual, va a ser muy difícil que acepte realmente recibir ayuda. Está todo bien. Exactamente. Cuando no hay cambios, cuando no hay límites y que esos límites tengan una consecuencia clara, cuando no hay un respeto por la familia y por la casa, que muchas veces sucede. Sí. Entonces nosotros trabajamos mucho con la familia y con los referentes para que ellos sean quienes de alguna forma van acompañando el proceso para que la persona termine solicitando ayuda, termine aceptando la ayuda, tanto en modalidad residencial, como se conoce, o en modalidad ambulatoria, en grupos de apoyo. De cualquier forma, nosotros vamos acompañando a la familia para que ellos tomen la iniciativa y la decisión, así poder llegar a un mejor y a un buen puerto. ¿Eso también se da en la internación? ¿O en la internación se le aísla a la persona afectada de su familia? No, particularmente el tratamiento que hacemos nosotros en La Libertad es un tratamiento que necesita el acompañamiento familiar y el acompañamiento de los referentes. Okay. Porque esa persona se enfermó en su seno familiar. Esa persona, el adicto, es el resultado de una historia. Y esa historia empezó en el seno familiar, empezó en la familia, empezó en las amistades, empezó en las primeras sociabilizaciones. Y allí es donde él se enferma. Entonces necesitamos poder trabajar con su familia porque de alguna forma son quienes lo van a acompañar en la sobriedad, quienes van a decirle esto no es por acá, quienes van a utilizar lo que nosotros conocemos como amor responsable, el amor con límites. Como te quiero, no voy a dejar que te lastimes, como te quiero, te voy a marcar donde te estás equivocando para que vos puedas revertir esa situación. Pero necesitamos educar a la familia para que ellos sean quienes hagan de acompañantes, quienes hagan de escucha, quienes muchas veces sostengan y contengan a esa persona porque, como dijimos anteriormente, esta enfermedad se rehabilita y no se cura. Entonces, el adicto o quien se rehabilita convive el resto de su vida muchas veces con el deseo de consumir, muchas veces con los malos pensamientos, con, como quien dice, los demonios internos, ¿no? Entonces, la familia es el bastión que acompaña y que sostiene en la sobriedad. Ahora, vamos a hablar enseguida porque trajiste la experiencia Asunción hace un año más o menos. Exactamente. El Centro Libertad ya funciona acá, ya está disponible. Después vamos a hablar un poquito de eso, cómo contactar. Mucha gente al ver el programa van a decir, ¿por qué no intentar? Pero convengamos que a veces la familia lo que quiere es entregar al chico y que algún Centro Libertad o algún Santiago se haga cargo y que me lo devuelva curado. Eso tampoco funciona así por lo que entiendo ahora. Eso no es así. No es así. A ver,
Existen casos donde llega una persona sola y dice, Exacto. yo me también. quiero rehabilitar y tu Sí. familia no tengo, consume. O ya no me habla más. Ya no me habla más, ya no tengo relación. Existen esos Sí. casos, la verdad que en nuestra experiencia no son la mayoría, Pero pasa también. pero pasa también. O a veces tanto daño se hizo a la familia que la familia no te cree más tampoco. Exactamente. El Hay adicto, mucho- convengamos que el adicto es muy mentiroso, es muy manipulador. Muy manipulador, es mentiroso, muchas veces roba a la familia, muchas veces Sí. agrede a la familia. Entonces, con lógica, la familia se cansa, la familia a veces cierra la puerta y dice, esto no va más. Y llegan, muchas veces llegan esos casos que llegan solos, que llegan acompañados de compañeros de trabajo, que Claro, llegan acompañados... amigos. Claro, de otras personas que le dicen, nosotros te vamos a acompañar. Pero la realidad es que sí, la mayoría de las familias, como vos decías, quieren traerlo y que vos se lo devuelvas a los 6 meses limpio y planchado. Y la realidad... Ahora, perdón porque voy a hacer el corte ahora, pero aparte el adicto le enferma también en la familia. Totalmente, la familia genera algo que se llama la coadicción, que es la adicción o la necesidad de vivir y de tratar de solucionar la vida del adicto y también de apuntar al adicto como el culpable de todos los problemas familiares. Termina siendo muchas veces el depositario de Claro. otros conflictos familiares, pero como bueno, él se droga, la responsabilidad está puesta en él. Interesantísimo, apenas comenzamos esta charla, enseguida después de la pausa seguimos profundizando. Tema adicciones con Santiago, que es un adicto rehabilitado y que además asumió este camino de ayudar a los demás y sobre todo hacerlo con un equipo profesional. Un equipo en el cual me imagino hay psicólogos, me imagino que hay rehabilitación física, donde hay reuniones que son muy importantes, terapéuticas. Vamos a entrar un poquito en tema a la vuelta acerca de cómo hace esa persona que parece que ya no tiene más solución, sin embargo un camino que puede ser de inmensa felicidad, de recuperación. Ya volvemos. Seguimos en Mega TV conversando una noche con Santiago, que nos trae la experiencia de su Centro de Libertad, pero también de su propia experiencia de rehabilitación. Decías, y me llamó la atención, vos reconoces tus inicios ya muy chiquitos, 12, 13 años. Así es. Lamentablemente yo empecé a consumir alcohol previamente, Claro. de los 12 años. Ya tenía una conducta problemática, no solo con el alcohol, sino con la conducta en sí, la violencia, los problemas escolares, los problemas entre adolescentes. Y ya tenía, como te digo, a los 12 años una conducta muy problemática que cuando empecé a consumir marihuana se hizo de una forma muy compulsiva, al igual que el alcohol y otras sustancias, que en ese momento era cualquier cosa. Con tal de consumir, yo consumía cualquier Claro. cosa. Porque finalmente no es la sustancia, es para adentro el problema. Exactamente, era la necesidad de anestesiarme. Con lo que fuera. Exactamente, con cualquier cosa. Y cuando yo siempre digo lo mismo, digamos, yo a los 14 años empecé a consumir cocaína y eso yo siento, en ese momento me di cuenta y posteriormente haciendo un análisis de mi vida me di cuenta que fue el momento donde yo empecé a hundirme cada vez más en la problemática, porque hasta ese momento todavía tenía la posibilidad de ser un alumno más o menos regular, una persona no tan agresiva y violenta, Claro. no tan manipuladora y mentirosa con mi familia. Todos esos defectos de carácter se fueron profundizando ya después con la Exactamente, cocaína. con la cocaína se profundizó totalmente la problemática y como añadidura los problemas en mi familia, porque yo Claro. robaba dentro de mi casa, porque era una persona sumamente reactiva, no tenía la posibilidad de aceptar ningún límite. Entonces la problemática ahí se profundizó hasta que, bueno, obviamente eso me trajo diferentes tipos de problemas, tanto legales como sociales. Claro. Y hasta, bueno, hasta los 18 años que con mi familia decidimos de alguna manera que yo ingrese a una institución de rehabilitación. Es interesante este proceso, hay distintos procesos, hay gente que comienza mucho más tarde, no hay una edad, no hay una conexión social tampoco. Esto puede aparecer en cualquier nivel, digamos, de poder adquisitivo de cualquier persona.
Sí, totalmente. Esta enfermedad es transversal a todo lo que nosotros conocemos, a la capacidad económica, a la religión, al sexo, a la raza, a la edad. Nosotros hoy tratamos jóvenes a partir de los 18 años, pero sabemos que hay una franja etaria que no estamos pudiendo atender. Sabemos que las mujeres tienen muchísimos problemas para conseguir no solo una institución, sino para poder rehabilitarse, para ser aceptadas como parte de esta problemática, porque muchas veces se ve a la mujer como una persona impoluta, que no puede tener problemas, una ama de casa ideal, y la realidad es que esta problemática se lleva puesto todo lo que conocemos y no tiene ninguna barrera para ingresar a la vida de una familia. Entonces, todos debemos estar atentos, y yo digo siempre que esta problemática es una problemática social. Todos conocemos a alguien que tiene un problema de adicciones. Si no es mi familiar, es un vecino, es un compañero de colegio, es un compañero de mi hijo. Entonces, mientras más manos tengamos para ayudar, va a ser mejor para todos, porque nadie puede solucionar este problema solo. Ni nosotros como institución, ni el Estado por sí mismo. En la necesidad de ayuda y de solidaridad para ayudar a quienes sufren esta problemática es urgente. Ahora, ¿cómo se hace cuando no acepta? Tiene que aceptar la persona, aunque sea decir, voy a probar, quiero ayuda. O sea, hasta que nos toca fondo es muy difícil, o hay posibilidades antes. Nosotros en Argentina tenemos la posibilidad facilitada por la ley, que existe algo que se llama la ley 7018 de aquí del Paraguay. Tiene mucha correlación con la ley argentina. Todavía no está reglamentada la forma, pero sí lo establece dentro de la ley. Lo que se llaman medidas involuntarias de tratamiento, que lo que en sencillas palabras lo que dice es, cuando una persona es peligrosa para sí mismo y para terceros, la justicia puede intervenir, obviamente de la mano de la familia y de la mano de un equipo terapéutica, puede intervenir para que esa persona ingrese a una institución, se desintoxique y empiece un proceso que obviamente es lento, que genera muchas resistencias. Aunque él no quiera, se puede lograr. Exactamente, pero lo importante por sobre todo es entender lo siguiente. Podemos rehabilitar, podemos ayudar, podemos acompañar, pero primero debemos salvar la vida. Para poder rehabilitar, primero debemos salvarle la vida. Sí, desconectar la bomba, suelo decir yo. Es como esos cablecitos que hay que sacar porque está a punto de estallar la bomba. Y ahí casi siempre hay necesidad de una internación, por lo menos por 90 días, 6 meses, no sé cuánto, pero el consumo compulsivo hay que detener. Exacto, el consumo compulsivo, que justamente es lo que lleva a la sobredosis, que lleva al deterioro cognitivo, que lleva al deterioro clínico de la persona, todo su estado físico se deteriora. Pero sí, realmente la necesidad de una desintoxicación en los casos agudos es primordial para poder estabilizar ese cuerpo que está totalmente desorganizado, y a partir de ahí empezar con una propuesta terapéutica para poder acompañar no solo a la persona, sino también a todo su entorno. Ahora, el adicto también es un gran justificador. Bueno, me dejó mi mujer, mi familia nunca fue muy unida, papá se fue de la casa. Siempre el adicto encuentra algo que dice, por eso me drogo. Sí, la adicción tiene muchas variantes. Esta enfermedad tiene muchas aristas que se unen para que la cadena se rompa y uno sea un adicto, digamos. Como decía anteriormente, la adicción es el resultado de una historia previa al consumo. Entonces, obviamente existen un montón de factores que hicieron que esa persona termine siendo un adicto. Perdón, algunos especialistas dicen ya se desarrolla esa inclinación adictiva, inclusive antes de consumir. Totalmente. Muchas veces, sí, no lo sabemos, se viene gestando eso. Exactamente, la personalidad preadictiva, como decimos nosotros, y que siempre lo explicamos, porque el consumo de una sustancia, como decía, es el resultado de todo lo que a esa persona le sucedió y no pudo resolver. Adicto es quien no dice, adicto es quien no pudo poner en palabras y no tuvo las herramientas para poder resolver sus situaciones. Y encontró en la droga o en el alcohol una manera fallida, una manera errónea de resolución de sus conflictos. Claro, que le sirvió en ese momento. Exactamente, El como alcohol, un bastón. Siempre pongamos el alcohol dentro de esta categoría. Es importante, porque a veces se romantiza un poco y sabemos que es la droga social, la que está en todas partes, la que se celebra, se publicita. Entonces es bueno que siempre esté el alcohol ahí. En realidad, toda sustancia que modifica nuestra conducta, ¿no? Exactamente. La droga es considerado eso, ¿no? Cualquier sustancia que modifique nuestra conducta y que modifique
por sobre todas las cosas, lo que nosotros tratamos, que son las sustancias psicoactivas, que modifican la percepción del tiempo y el espacio. Por eso el alcohol es parte del grupo de sustancias que nosotros tratamos. Sí, porque el adicto es tan vivo que te dice, pero vos consumís azúcar también, vos consumís mucha harina. Está bien, eso vamos a tratar en el plano médico con un endocrinólogo, pero el problema es que por consumir azúcar no voy a salir a atropellar a alguien con mi auto, ¿no? Exactamente. Sin embargo, con el alcohol sí puedo hacerlo. Con el alcohol y con las sustancias, tanto legales como ilegales, porque existe gente que hace abuso de los fármacos, también, que es adicta a los fármacos. Sí. Pero como vos decís, es muy importante poner no solo las drogas, sino también el alcohol como parte de este grupo de sustancias que tratamos, porque el adicto tiene la facilidad para justificar su adicción mirando a otros, diciendo esto que vos decís, ¿no? Vos consumís tal cosa, vos consumís tal otra. Pero nada de eso, primero, te va a llevar a maltratar a alguien, no te va a llevar a perder la conducta, no te va a llevar a perder la conciencia y por sobre todas las cosas, no te va a llevar a los bajos mundos que te lleva la sustancia. La sustancia... Claro, nadie se va a buscar azúcar a un dealer. Exactamente. Ahora, vamos a suponer, y esto no es publicidad porque en realidad Paraguay necesita mucho más centros privados y públicos de rehabilitación. Entonces cualquiera que promovamos sirve. En el caso del Centro de la Libertad, ¿cuál es el primer paso? Yo me voy a pedir una entrevista, mi hijo quiere ir, voy con él. ¿Cómo se da? Porque te digo esta pregunta porque ese primer paso es dificilísimo para mucha gente. Sí. ¿Okay? O sea, asumir que tenés un problema e irte a consultar, ¿ustedes facilitan eso? ¿Cómo es el mecanismo? Bien, nosotros, por sobre todas las cosas, debemos entrevistar a quien va a ser el residente o a la persona que vamos a tratar, porque es la única manera de dar una respuesta profesional. Okay. Entonces, nosotros lo que hacemos, por sobre todas las cosas, es recibir muchas veces a la familia sola y vienen a informarse para después comentarle a quien tiene el problema para que acceda, para decirle, mirá, el lugar nos gustó el equipo terapéutico. Pero también muchas veces llegan las familias junto con... Ya con la persona. Que bueno, nosotros obviamente hacemos la entrevista tanto a la persona como a su entorno para saber dónde estamos parados primero y por sobre todas las cosas para darle una respuesta asertiva. Saber si nosotros somos el centro adecuado para ellos. Claro, puede ser que no también. Puede ser que nosotros no seamos, pero sí lo que vamos a hacer es acompañarlos para que lleguen a un lugar adecuado. Nunca dejamos a la familia a la deriva. Una vez que se ponen en contacto con nosotros, los acompañamos para que lleguen, porque muchas veces nos pasa. Nos llaman o nos escriben y nos dicen, hola, tengo mi hija, mi mujer, mi prima que consume, y nosotros no atendemos mujeres. Entonces le decimos, comuníquese a este número, vaya a este lugar. Hacemos un proceso de acompañamiento. Los sexos todavía, ¿no? No, nosotros trabajamos solo con hombres mayores de 18 años. Ok, ¿dónde están? Nosotros estamos ubicados en Pedro Alcántara 1178, en el barrio en Burucuyá, Las Carmelitas. Esa es nuestra zona. ¿Hay algún teléfono de contacto? Bien, nuestro teléfono de contacto es el 0983-960-960, ese es nuestro número, muy sencillo. Fácil. Lo atiendo yo personalmente, entonces se pueden comunicar conmigo directamente y yo los voy a ir obviamente acompañando y guiando en este proceso. ¿Están en las redes sociales también? Sí, nos pueden encontrar como Centro Terapéutico La Libertad. Particularmente yo hablo mucho en mis redes personales de... ¿Eso en Instagram, en Facebook? Exactamente, Instagram. Nosotros usamos mucho Instagram. Yo soy Santi Orbes, así muy sencillo, y Centro Terapéutico La Libertad Paraguay, ahí nos van a encontrar. Bueno, enseguida volvemos con Santi Orbes al aspecto otra vez terapéutico. ¿Por qué cuesta tanto que en las familias se acepte esto? ¿Por qué se elige mirar al costado y pretender que no pasa nada? Sobre todo lo dañino que es dejar pasar tanto tiempo, porque en la medida que más se desarrolla la enfermedad, obviamente se vuelve mucho más grave. Enseguida hablamos un poco de todo eso, cuanto antes mejor. Esa es un poco también la idea. Cuanto antes asumamos que hay un problema de la persona y de la familia, mucho mejor, aunque duela. Ya volvemos. Continuamos con nuestro invitado especial, Mega TV, conversando la noche. Santiago Orbes está con nosotros, que es un adicto rehabilitado, pero que además ha dedicado
su vida al acompañamiento de adictos en el norte argentino y también últimamente aquí en Paraguay. Esta es la tercera clínica, ¿no? Así es, esta es la tercera institución que nosotros tenemos. Sí. Trabajamos en Chaco, en Corrientes y ahora aquí en Asunción. En Argentina tenemos 75 pacientes hoy que hacen tratamiento con nosotros, tanto en modalidad residencial como en modalidad ambulatoria. Ok, ¿tenés un especialista también, psicólogo, psiquiatra? Sí, nosotros trabajamos siempre con equipos terapéuticos profesionales, más allá del conocimiento que uno pueda tener como rehabilitado, Claro. uno necesita tener un equipo especializado porque muchas veces trabajamos con jóvenes que tienen otras enfermedades. Claro. Además de la adicción, Sí. tienen otras enfermedades que necesitan ser acompañadas con esquemas farmacológicos, necesitamos que la nutricionista trabaje con ellos su alimentación y cuáles son los déficits nutricionales que tienen a partir del consumo. Entonces, hacemos no solo una rehabilitación terapéutica, sino también una rehabilitación clínica, una rehabilitación social, porque es necesario, y siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando rehabilitamos una persona, se rehabilita todo un contexto. Claro. Porque esa persona empieza a comentar su situación, a comentar que se puede rehabilitarse, la familia también empieza a trabajar y acompañar a otras familias. Muchas veces, la mayoría de las personas que hemos vivido esta problemática en primera persona, tanto familiares como personas consumidoras, tratamos de que otros puedan llegar a rehabilitarse, que otros puedan llegar a vivir esta vida en sobriedad que tiene una inmensidad de cosas maravillosas. Claro. para disfrutar. Y es necesario que, como decía anteriormente, ¿no? Multiplicar las voces y las manos para poder ayudar a la mayor cantidad de gente posible, porque hoy pasa eso, hay mucha gente que todavía no sabe a dónde ir, no sabe a dónde acudir y con quién hablar para poder rehabilitarse, para poder ser ayudado, para poder ser acompañado. Claro, ahí es importante explicar algunas cosas. Alguna gente cree que estos centros son para aprender a consumir moderadamente. No es así. No, Esto hay que parar. exactamente. Lo que te ayudan es a sostener esa parada, esa detención del consumo compulsivo con herramientas o si hay indicación médica con productos farmacológicos, pero sobre todo un cambio de chip, otra vida que comienza, ¿no? Exactamente, hay que vivir y aprender a vivir otra vida. Nosotros tenemos una frase que puede explicar esto, que dice: nadie se deja de drogar drogándose. Claro. Entonces nosotros trabajamos con un modelo y una modalidad totalmente de abstinencia. Por eso hablamos siempre de drogas y de alcohol, Sí. como parte de lo que el adicto deja atrás en su vida. Sí. No es el consumo moderado, no es el consumo medido, es alcohol y drogas cero, para poder vivir una vida en sobriedad, para poder tomar las mejores decisiones y por sobre todas las cosas, lo que decía anteriormente, para salvar la vida. Sí, es interesante esto porque también hay que decir, Santi, porque alguna gente dice, estos son unos chupacirios ahí que están predicando. Mucha gente consume socialmente y se queda ahí y nunca desarrolla una adicción. Y no se cuestiona eso. O sea, el que está en esto como vos, el que está en esto, no está buscando a todo aquel que toma un vaso de cerveza ya como potencial adicto. Es otra cosa. Es Total. no poder parar, no detenerse en esa segunda copa, manejar en estado de ebriedad, conductas violentas y toda la cadena que desarrolla. O sea que finalmente el diagnóstico del adicto lo tiene el propio adicto muchas veces. Exactamente. Hay distintos tipos de consumidores. Hay usuarios, como decís vos, que el Sí. domingo comen un asado y se toman una copa de vino y se Exacto, acabó se el, acabó. el alcohol Sí. ese día. Hay abusadores, personas que buscan y usan sustancias para un fin determinado. Lo vemos mucho en los adolescentes, ¿no? Sí. Jóvenes que dicen: voy a consumir alcohol para divertirme, para ser más simpático, para poder Claro. sacar a bailar a una chica. Sí, para desinhibirme. Exactamente, tenemos ese tipo de consumidores que son los abusadores y ya después tenemos una persona que pone en juego su vida por el consumo, una persona que cumple ciertos parámetros para convertirse en adicto. Claro. Es que cada vez necesite más sustancia para generar el mismo efecto. Son parámetros que debe cumplir, no es como vos decís, no salimos a buscar, nadie sale a buscar jóvenes para traerlos a tratamiento.
La realidad es al revés, son ellos y son sus familias quienes vienen pidiendo ayuda. Claro, y ahí está otro aspecto que tocaste. La tolerancia se ve como un valor, y sin embargo puede ser ya un indicador. Cuando más sabes tomar, esa es la terminología de los chicos. Todos hemos dicho eso, yo sé tomar. Entonces tomé mucho y ni tambaleo. Pero lo que quiere decir es que necesitas más para poder tambalear, o sea, cada vez es más grande la cantidad de sustancia que necesitas. Exactamente, el cuerpo y el ser humano va generando resistencias y eso hace que cada vez necesite más sustancia para generar el mismo efecto. La compulsión por el consumo, bueno, son valores determinados que cumple un adicto para poder considerarlo adicto, ¿no? Porque como vos decías, existen diferentes tipos de consumidores y no todos tienen la misma conducta en su consumo. La prohibición por sí misma tampoco funciona. Decirle, desde hoy no vas a consumir más nada, le decía a tu hijo. Pero si no le das la herramienta, es palabra. Inclusive aunque prometa, porque te promete también el adicto, que dice, nunca más voy a hacer. Totalmente. Es una de las frases más repetidas del adicto, ¿no? Totalmente. Pero a los 3 días está consumiendo de vuelta. Exacto. A ver, yo trato siempre, Mario, por sobre todas las cosas, de explicar esto de la forma más sencilla posible. Ajá. Y así como ningún joven que tenga diabetes y la familia le diga, a partir de hoy no tomás más nada con azúcar, empieza a hacerlo, la adicción es igual y peor, porque tiene otros componentes psicológicos y componentes de compulsión mucho más severos que una enfermedad como la diabetes. Claro. Pero también es importante traerlo y ponerlo en comparación, porque muchas veces la familia llega muy enojada, la familia llega frustrada diciendo que hagan lo que quieran, yo no lo quiero ver más. Y la realidad es que esto es una enfermedad. Claro. Y así como una persona puede tener la presión alta, como puede tener diabetes, como puede tener HIV, Sí. entonces la adicción es una enfermedad y debemos tratarla, debemos normalizarla y debemos acompañarla como cualquier otra enfermedad que esté dentro de los libros de la salud. Qué curioso, ¿no? Porque solemos decir que el que tiene un problema oncológico va rápido a hacer su tratamiento, rayos X, quimioterapia y nos falta una sesión. Pero el adicto, sin embargo, dice, no sé si quiero irme a mi reunión, no sé si quiero irme a rehabilitarme. Hay como él sabe lo que sufre, ya conoce bien todo el mecanismo, sabe lo que es la resaca, sabe lo que es el día posterior, pero sin embargo, una vez que pasa el efecto, vuelve a la misma conducta y resiste mucho al tratamiento. Eso también me imagino ustedes trabajan, porque puede irse una vez, pero también desaparecer. Hay mucha recaída también. ¿Cómo van manejando eso? Nosotros trabajamos mucho dentro del tratamiento con lo que decía anteriormente, ¿no? El trabajo de la historia, del por qué, cuáles son los por qué, que es lo primero que pregunta la familia. ¿Por qué mi hijo consume? En la primera reunión. Sí. Y es lo último que averiguamos. Sí, claro. Puede tomarte toda la vida. Exactamente, el porqué de esta enfermedad. Pero por sobre todas las cosas, lo importante de esto es, más allá de la rehabilitación, del proceso de rehabilitación en sí, uno debe hacer un proceso posterior. Debe seguir trabajando posteriormente. Nosotros tenemos un grupo llamado Grupo de Prevención de Recaídas. Entonces, en el Grupo de Prevención de Recaídas hacemos reuniones con jóvenes rehabilitados, con jóvenes en etapas avanzadas de tratamiento, ya casi por finalizar, donde vamos trabajando la problemática cotidiana, porque el adicto se enfrenta con su enfermedad a cuestas miles de situaciones cotidianas. Al mundo real. Al mundo real. Entonces, una vez que empieza a trabajar, una vez que empieza a sociabilizar, a volver a la universidad, al gimnasio, a diferentes lugares, le van sucediendo cosas y debe poner en práctica las herramientas que nosotros les enseñamos y que nosotros le impartimos. Bueno, en los grupos de prevención de recaídas se trabaja sobre eso. Si pudo poner en práctica las herramientas, cómo se sintió, cómo se siente hoy, cuáles son las cosas que le cuestan, porque a ver, uno no resuelve todos los problemas que tiene la persona en un proceso de rehabilitación. Se trabaja con lo troncal de la enfermedad para mantenerse en abstinencia. Después hay que seguir trabajando porque, como decíamos tanto vos como yo, esta enfermedad es crónica y nos va a acompañar toda la vida. Qué importante esto, porque muchos creen que una vez completada la internación ya sale curado y sigue su vida. En realidad hay que hacer un mantenimiento de por vida. Exactamente, es importante. A ver, yo como decías vos al principio, yo vivo en sobriedad desde el año 2008
Y desde el año 2008 voy a mi terapia particular, voy a mis grupos, tengo mi grupo de contención que son compañeros que han hecho tratamiento conmigo o posteriormente que son de la misma ciudad, donde nos juntamos a hablar sobre estas cosas, ¿no? Sobre inclusive lo que ahora se puede hacer virtual también. Totalmente. Hoy tenemos miles de posibilidades para recibir ayuda y para recibir acompañamiento, no solo desde la libertad. Tenemos Alcohólicos Anónimos, tenemos Narcóticos Anónimos, tenemos grupos de alcohólicos y narcóticos exclusivos para familias, tenemos miles de iglesias que tienen grupos de personas que son rehabilitadas o que se están rehabilitando y trabajan dando charlas, que trabajan dando acompañamiento. Hay que usar todas las herramientas que se puedan. Hay que usar todas las herramientas posibles. Yo siempre les digo a los chicos que se están rehabilitando y que están en este proceso de mantenerse, de rehabilitarse, y les digo, cualquier excusa es buena con tal de no consumir. Si tenés que ir todos los días de la semana a un grupo, andá. Si tenés que levantarte a las 5 de la mañana a correr y ir al gimnasio porque te hace bien, andá. Claro. Si querés hacer un curso de cerámica, lo que necesites. Usá todo. Usá todo lo que tengas a disposición para no consumir. A la vuelta te voy a preguntar las conductas que deben cambiar. Se suele decir que el adicto es adicto no solamente a sustancias, sino que a personas, lugares, cosas. Vamos a hablar en la parte final de esta interesante charla con Santi, que tiene la capacidad de contarnos esto desde la experiencia propia y también desde el trabajo profesional de su equipo en el Centro de la Libertad. Ya volvemos con la última parte de esta charla. Conversando en la noche hoy con el invitado Santiago Orbes. ¿Cuántos años tienes, Santiago? Yo tengo 36 años. 36 años. En el año 90. Ok, joven todavía, pero claro, a veces solemos decir que hay que descontar de esos años los años de adicción, ¿verdad? Porque no fueron de una vida muy saludable, que digamos. Estaba pensando, obviamente, en un momento en que estabas muy metido en la adicción, ni soñabas que iba a ser tu trabajo, tu forma de vida, tu misión en la vida, ¿no? No, la realidad es que yo como adicto era muy dañino conmigo mismo porque, bueno, obviamente el adicto tiene muchas dificultades y tiene muchas carencias. Yo siempre pensaba lo mismo. Yo decía que iba a vivir hasta los 25. Claro. Me parecía que ese era un buen número para vivir porque aparte yo me dedicaba a la ilegalidad en todos los aspectos que podía porque obviamente no trabajaba. Mi familia lo primero que hacía cuando veía que yo estaba con problemas era cortarme los ingresos. Entonces la ilegalidad y muchas veces la marginalidad fue lo que me sostuvo en la adicción y hizo que cada vez me vaya hundiendo peor y peor en situaciones que son inimaginables para un niño de 15 años. ¿Llegaste a ir preso alguna vez? Estuve detenido, sí, en una comisaría en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, también de menor, pero sí, tuve algunos problemas legales. O sea, hiciste el camino hospitales, comisarías y el cementerio. Es el último no hiciste. Por Exactamente. Gracias a Dios mi familia intervino de la mejor forma posible y me salvó la vida, pero algo también hizo clic en vos que dijo ya está, ya es demasiado. Vos sabés que yo considero que en realidad no fue un momento particular, pero sí la suma de momentos, la suma de malos momentos, de malos tragos, de vivir escondido, de no poder salir a la calle, de tener problemas, de que en mi casa sea siempre un problema, porque la realidad era esta. Yo tenía un problema y al lugar al que no podía volver era mi casa. Para la familia es una catástrofe digna de un tsunami la aparición del adicto adentro. Seamos sinceros. Sí, totalmente. Para la familia es por lo que yo siempre charlo con las familias y por mi experiencia personal, es la sensación de haber perdido la pelea, de haber perdido esta batalla, cuando en realidad, como vos decías en uno de los bloques anteriores, cuanto antes pidamos ayuda es mejor. A ver, Mario, a mí me tocó ser un adicto rubio, ojos celestes. Mi papá fue abogado toda la vida, falleció el año pasado y me tocó esta vida. Entonces, no, es importante esto que vos decís, no esconderse, no intentar poner la mugre debajo de la alfombra, porque eso hace que esto crezca, esto hace que la persona se vaya degradando, no solo psicológicamente, sino su cuerpo se va lastimando cada vez más. Entonces, cuanto antes levantemos la mano y digamos, yo tengo un problema, necesito que me ayuden, vamos a
salir antes victoriosos de esta problemática. Claro, después todo es posible una vez que se obtiene la recuperación, porque eso también, mucha gente cae en la idea negativa de decir, ya estoy perdido, no tengo más nada que hacer, ya mi vida está líquida, me fui preso, salí, estoy quebrado económicamente, clásico, rompí mi familia, pero sin embargo, después de la recuperación, todo es recuperable, todo es posible. Todo es posible, todo es recuperable. A ver, mi historia es particular y única como cada caso de esta problemática, y a mí me tocó poder salir, poder ser acompañado por mi familia, pero también es como vos decís, siempre existe la posibilidad de recuperar y de remendar lo que se rompió una vez que uno se recupera a uno mismo. Cuando el adicto pone todo el empeño que ponía para conseguir sustancias, para ver de dónde conseguía la plata, para ver... Sí. Cuando pone ese empeño en rehabilitarse, en reconstruir, en ayudar a otros, tiene mucho poder, tiene mucha fuerza, porque por sobre todas las cosas es muy ingenioso. El adicto, por sobre la vida en la calle, la vida en consumo, hace que uno se vuelva ingenioso para un montón de cuestiones. Sí, hay ejemplos mundiales al respecto. Y lo otro al revés, no se conoce ejemplo de consumo exitoso. Termina mal siempre. Siempre termina mal. Inclusive con nuestros ídolos. Yo idolatro a muchos que terminaron muy mal, desde Prince hasta Michael Jackson, y eran tipos tremendamente exitosos, pero no pudieron sostener ese éxito con la droga. Exactamente. Te terminó ganando. Así es. Te gana siempre el partido. Siempre gana. La vida con drogas, lamentablemente, es un partido perdido desde el inicio. Porque la persona que vive bajo el efecto de una sustancia, antes o después termina, como decías vos, o preso, o muerto, sí, o loco, como se conoce. Claro, entonces, es sumamente importante levantar la mano, poder pedir ayuda, poder ser acompañado de personas que quieran lo mismo para vos. Esto que decía anteriormente, ¿no? El amor responsable. Porque te amo, no voy a dejar que te haga daño. Voy a buscar la forma de ayudarte, de salir adelante de esto juntos. Ahí también hay un trabajo muy fuerte de recuperar el amor propio. Totalmente. Porque realmente el adicto no se quiere a sí mismo. No, por Tiene un problema grande de autoestima. Sí, aunque lo disimule con otras cosas, pero en realidad no sé. A ver, hay una situación, ya para entrar en la parte final, que no es fácil, Santi, que pasa también. Ese adicto que sale ya rehabilitado, pero en la casa le espera un papá que le invita a traer una botella de vino. O una pareja que le dice, ¿qué es lo de tanto? Hace un año que no tomás, vamos a tomar un champancito esta noche. O vamos a tomar el carrulín, que yo siempre puteo contra el carrulín, como una tradición cultural que hay que tomar 7 vasos de caña. Yo le digo, eso es darle una pistola a un adicto. ¿Qué tiene que hacer ahí? Bien, nosotros, hay una frase particular que a mí me gusta mucho que grafica esta situación, y es: el árbol genealógico también se poda. Es necesario poder poner límites y poder alejarse de lugares que a vos te van a llevar al infierno de vuelta, porque el que termina con la botella en la boca o termina con la nariz empolvada o termina preso es la persona que consume. Claro, no el resto. Entonces todos los demás sufren a la par, todos los demás lloran cuando vos no estás, cuando estás mal, le piden a Dios todos los días por vos, pero el que termina de nuevo viviendo en la calle, comiendo la basura, es uno. Entonces es muy importante poder poner límites y decir, desde la disciplina, desde el orden y desde la organización, estos son los vínculos sanos, estos son los vínculos que me sostienen en abstinencia, todos estos no. Ok, a partir de ahí uno puede entender hacia dónde ir, con quién relacionarse, de qué forma, qué cosas hay que dejar de hacer, porque también... Claro. Personas, siempre... lugares y cosas. Exactamente. Hay lugares que no podemos ir, ¿no? Yo le digo siempre a los chicos, es importante que ustedes puedan vivir una vida nueva. Hay tanto para aprender, hay tantas cosas lindas para conocer. ¿Por qué vuelven a lo mismo? Donde ya saben que no van a encontrar nada y no van a encontrar otra cosa que los trajo acá. Entonces, busquemos nuevas alternativas, busquemos nuevas actividades. Nosotros trabajamos mucho dentro de nuestras instituciones con la escolarización, con la capacidad de los jóvenes, para que estudien, que los incentiven, les enseñamos oficios, trabajamos muchísimo con ellos para que el día de mañana salgan y puedan ser independientes, y que eso les dé la posibilidad de elegir con quién sí y con quién no relacionarse. Aunque sea doloroso muchas veces.
es dolorosísimo. La realidad es que no es sencillo decirle a un hermano, te amo, pero no te puedo ver. O solo compartimos 2 horas los domingos a la tarde tomando mate en la casa de la abuela. Después de ahí no podemos tener relación, porque muchas veces pasa esto, ¿no? Muchas familias tienen padres que consumen, padres que venden, hermanos que consumen y venden. Entonces, es muy importante que uno aprenda cuáles son los vínculos que lo sostienen y cuáles no. Puede tener un soporte personal, pero la recuperación siempre es personalísima. Puede tener una comunidad familiar, está bien, puede haber, se trabaja eso, pero finalmente el que va a decidir su suerte es esa persona afectada. Totalmente. Y el que va a sufrir las consecuencias también. Exactamente. Es quien va a sufrir la consecuencia o va a ser gratificado por su esfuerzo, quien vive la problemática. Es quien termina decidiendo. Por eso nosotros trabajamos mucho con la voluntad. Con la voluntad, con sus deseos, con sanar a sí mismo y a sus vínculos. Porque, como decía, la persona que va a terminar consumiendo o viviendo en forma sobria es uno. Entonces es muy personal la rehabilitación, pero los vínculos y el entorno son una gran parte de esta problemática y son una gran parte de la solución a esta problemática. Bueno, entrando a la parte final, quiero que uses esa cámara que está ahí para 2 mensajes. El primero que te pido es para ese adicto que a lo mejor está viendo este programa. Está bien hoy, está en día de 3 semanas, está esperando para consumir el fin de semana, pero por ahí dice, no sé, esta noche voy a pasar por el dealer o voy a llamar a los muchachos para mañana. ¿Qué le decías a ese adicto que a lo mejor ya está cansado de consumir pero que no puede parar? ¿Qué le dirías en esa cámara? Por sobre todas las cosas, me parece importante poder decirle y poder decirte a vos que hoy tenés este problema, que existe una vida diferente, maravillosa, que te puede deslumbrar, que podés ser la persona que siempre soñaste y que lamentablemente por esta enfermedad que tenés, todos tus sueños se ven coartados, todos tus sueños se ven, como decía Mario anteriormente, no existe un caso de éxito de alguien que tenga un problema de adicción. Entonces, por sobre todo y cuanto antes, levantá la mano y pedí ayuda. Es lo mejor que podés hacer hoy, ahora, en este momento, a la persona que tengas al lado, y si no tenés nadie al lado, levantá el teléfono y llamá a la persona que amás, sea tu mamá, sea tu papá, sea tu pareja, un hermano, y decirle, necesito ayuda, por favor, acompáñame y ayúdame. Es lo mejor que podemos hacer. Lindo mensaje, porque ahí comienza el milagro de la recuperación. Y algo parecido también, ya para terminar, a esa mamá, a ese papá que está angustiado, que sabe que el hijo en la pieza de al lado está duro, está caminando por la pieza, está inquieto, va a salir a las 3 de la mañana a rescatar. ¿Qué le decías a esa mamá? ¿Qué tiene que hacer? Ya hablamos con el adicto, le dijimos pedir ayuda, pero ¿qué le decimos a la mamá angustiada? Bien, a mí me toca trabajar mucho con familias, particularmente yo coordino todas las reuniones de familia de la institución, y así como le digo a quien sufre esta enfermedad, al adicto, pedí ayuda, a la familia le digo lo mismo. Pidan ayuda para ustedes, porque muchas veces la familia anda corriendo detrás del adicto, anda viendo dónde está, y la realidad es que no tienen las herramientas, no saben cómo, están desbordados emocionalmente. Entonces, vayan a los grupos que hay hoy, que existen virtuales, que existen presenciales, a la iglesia de confianza, y busquen ayuda para ustedes, para ordenarse, para estabilizarse, y a partir de ahí empezar a pedir ayuda a instituciones adecuadas, a grupos adecuados, a personas que se dediquen a esto. Pero en la medida en que ustedes sigan corriendo en la desorganización, en el descontrol y por sobre todas las cosas, en este saboteo emocional en el que vive la familia, no van a llegar nunca a un buen puerto. Entonces, importante es buscar ayuda para ustedes mismos, ir a grupos de padres, ir a un psicólogo especialista en adicciones, en la medida que tengan la posibilidad, hablar con jóvenes rehabilitados para organizarse y saber qué hacer. Porque si no, siempre es un grito, siempre es un insulto, siempre es un golpe, y la realidad es que el adicto está totalmente amoldado a que lo denigren, a que le digan que es un inútil, a que le digan que no sirve para nada, que es el problema de la familia. Ya está acostumbrado, no sirve, eso no va a tener ningún resultado positivo. Entonces tenemos que cambiar y por sobre todo buscar ayuda para nosotros y aceptar que tenemos un problema en nuestra casa, que tenemos que resolver, que existen alternativas y que hoy más que nunca hay miles de posibilidades de rehabilitación y formas de rehabilitación.
Bien, me parece muy claro, más claro agua y sobre todo muy frontal, muy sencillo. Un programa sencillo para gente complicada, se le puede decir también. Es dar el primer paso. Después podrán suceder milagros. Santiago, un gusto hablar contigo. Me parece que es un trabajo muy interesante el que están haciendo, muy valioso. El Centro La Libertad está disponible. Vamos a buscarlos en las redes sociales, el número que diste, que vamos a ponerlo también ahí en pantalla. Y bueno, ojalá que podamos seguir hablando de esto libremente. Sé que haces también muchas redes sociales, que haces reel en Instagram y ahí también te puedes buscar para cada día aprender un poco más. En cualquiera de los casos, este es un camino de felicidad si es que se anima a la gente a transitarlo. Ojalá que sea así. Ojalá que lleguemos a, aunque sea uno, sí. ya es victorioso lo que podemos por cada decir. Uno que vaya ya es una victoria. Exactamente, y por sobre todo que mi número de teléfono está a disposición. Muchas veces la gente no tiene la posibilidad de venir hasta Asunción o de acercarse a nuestros centros, pero que se comuniquen, que nosotros vamos a ver la forma, si necesitan que vayamos a mí me gusta mucho poder ir a transmitir esto que decimos a lugares para padres, para jóvenes, a escuelas, a disposición para lo que necesiten. Repetime tu número. 0983-960-960. Ahí se comunican directamente conmigo y podemos ir trabajando porque la realidad es que hay muchísimo trabajo por hacer. Así que más que nada eso y muchísimas gracias por la invitación, Mario querido. A mí, Santiago, también me llena de alegría esta charla. Vamos a seguir hablando de esto, lo hablamos habitualmente y es un tema fundamental que tiene que ver con la familia, sobre todo esa base esencial de nuestra sociedad que tanto queremos cuidar, pero que con la irrupción de la adicción puede explotar como una bomba atómica y destruir un lugar de amor, un lugar de compasión, y puede transformar ese lugar en un infierno. No lleguemos a eso, se puede antes frenar esto. Gracias, tengan ustedes muy buenas noches.